Buenas noches, bienvenidos a Más Allá de la Noticia, un programa especial, antifraude, salvemos la democracia. Vemos mucha pasividad en distintos sectores sociales, sabemos por historia que el tema electoral en el Perú tiene a veces muchas bemoles y los fraudes ya no se dan a veces con anforazos, a veces los fraudes pueden darse a través del tiempo de manera sofisticada. Vamos a hablar al respecto de todo ello porque se han venido sucediendo hechos que pocos han tomado nota y un distinguido intelectual, abogado y analista político como José Antonio Torres Iriarte lo ha venido advirtiendo y lo hemos incluso tocado en este programa, entre otros medios de comunicación, incluso los artículos que ha publicado ya José Antonio Torres Iriarte, de manera que la democracia está en mucho peligro y esto se está dando de manera descarada y hay que alertar a la comunidad internacional, a las instituciones democráticas de la República, a los ciudadanos libres del Perú. Bienvenido, José Antonio, buenas noches. Buenas noches, Rafael. Creo, como tú lo manifiestas, que el país necesita escuchar voces que vayan más allá del análisis de las cifras y puedan enmarcar la coyuntura electoral como parte de un proceso político en el que actores como el señor Martín Vizcarra e instituciones cooptadas por el vizcarrismo están influenciando una voluntad, en mi concepto, abierta de manipular la voluntad popular. No hay legitimidad, no hay credibilidad en muchas instituciones y el vizcarrato ingresó a muchas de estas instituciones y ha hecho lo que ha querido ahí. Él ha estado muy preocupado con su situación, aparece un Cerrón por ahí, aparece un Castillo, nadie los vio. ¿Qué sucede? ¿Cuál es tu análisis al respecto? Habida cuenta de que, por ejemplo, ya muchos están expresando, bueno, Juan Cheput, si bien Juan Cheput tiene algunos cuestionamientos serios en este tuit, tiene algo interesante cuando dice, si en un mismo colegio Keiko tiene una votación promedio de 20%, no puede ser que haya actas que le dan 0% en el mismo lugar. Ese fue el fundamento para denunciar el fraude en el 2000, con actas en las cuales Toledo no tenía ni un voto. Es un hecho que debe aclararse por parte de la OMPE. Hay más elementos también. Por otro lado, en otro tipo de informaciones, 1.182 actas del Jurado Nacional, tendría, dice el Jurado Nacional de Elecciones, que resolver. O sea, esto se extendería muchos días más. Por otro lado, otros dicen, hay actas y aparece entre comillas como ilegibles. Hay actas impugnadas en Lima, la principal plaza de Keiko Fujimori. En fin, muchas cosas que se vienen sucediendo precipitadamente, José Antonio. Creo que hay, desde la primera vuelta electoral y en la parte previa a la primera vuelta electoral, cuando se realizaban las inscripciones de las planchas presidenciales, las listas congresales, el Jurado Nacional de Elecciones, que tiene solo 4 miembros en ejercicio que forman el Pleno, y donde el señor Salas Arenas, tan cuestionado no por su vocación ideológica o su sesgo ideológico, sino por sus antecedentes de haber sido abogado de terroristas que fueron finalmente sentenciados en los años 80 a pena privativa de su libertad. Creo que el vizcarrismo fue digitando la inclusión de Salas Arenas por propuesta del Pleno de la Corte Suprema, de la sala plena de la Corte Suprema de la República, luego el doctor Sanquinés representando a otros de los al Ministerio Público, y de alguna forma creo que es necesario reiterar que no es posible que el Colegio de Abogados no haya sido capaz, o la OMPE no haya facilitado la designación o elección del representante de los abogados de Lima, de los agremiados de Lima, ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Por otro lado, la presencia de Fernando Tuesa Soldevilla como actor, como asesor del Jurado Nacional de Elecciones, del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, la renuncia días previos a la segunda vuelta electoral de la doctora Delia Reboredo, del doctor Soto Ballenas, de la conocida historiadora que han dejado entrever que había una manipulación y un direccionamiento político que no ayudaba a la autenticidad y a la neutralidad que en todo momento el Jurado Nacional, como organismo autónomo, debe observar en un proceso electoral, más aún en un proceso electoral donde se va a resolver la segunda vuelta nacional. Por lo tanto, no confío en la OMPE, no confío en el Jurado Nacional de Elecciones. Hay dudas de la forma como se está desarrollando el cómputo
en este momento y como tú has señalado, hay ya indicios de manipulación de actas y de direccionamiento en los centros de cómputo. Por lo tanto, reitero mi petición expresada hace varias semanas con motivo de la primera vuelta electoral. Es necesario practicar un peritaje, una auditoría internacional sobre los centros de cómputo y sobre el software de la Oficina Nacional de Procesos Electorales para que organismos neutrales como los observadores que representan la Organización de Estados Americanos o las voces que han venido a representar en su condición de observadores a la Unión Europea puedan comprobar la veracidad de los resultados, la legitimidad de los resultados y con un peritaje internacional como el que se dio en Bolivia en octubre del 2019 se puede alertar al mundo de que en el Perú se está consumando un fraude electoral. Piero Crovetto, este señor de la OMP, dijo ayer muy claro y lo reiteró mucho porque él es muy locuaz, es muy exuberante, ¿no? Heredero, alumno, discípulo, no sé, del señor Tuesta Soldevía. Y Piero Crovetto de la OMP dijo, por si acaso esto es al 42% de las listas, y ahí Keiko sacaba 5.9% más o menos de ventaja, pero por si acaso esto es solamente de las zonas cercanas, urbanas, etcétera, lo más cercano, pero había casi 6% de ventaja. A la medianoche, a la 1, 2 de la mañana, las cosas comenzaron a cambiar más. Hoy ya Castillo le está llevando más de 100,000 votos a Keiko Fujimori. Pero ¿cómo analizas todo esto habida cuenta de que los personeros, ya solo en Lima, la plaza principal de Keiko Fujimori, los personeros de Perú Libre, que son más duchos, trejos, muchos de izquierda que han participado y han pasado por todos los partidos de izquierda, además tienen una consigna muy clara, además hay gente en la calle que no sé si trabajan o no trabajan, porque están mañana, tarde y noche en la calle. ¿De dónde los han traído? ¿Quién paga? ¿O viene del extranjero dinero para traerlos de provincias? No sé qué está pasando aquí en el Perú, estimado, y se habla de muchas cosas del Foro de Sao Paulo, de Puebla y otros. El caso es que el señor Crovetto alertaba, cuidado, que esto puede cambiar, ¿no? Entonces, estas cosas son sintomáticas, habida cuenta de que se impugnan más de 242,000 votos de Keiko Fujimori en Lima, pero sí, la zona rural viene y el extranjero todavía habrá que esperar. Bueno, definitivamente creo que la OMP no garantiza en ese momento un proceso transparente y resultados claros que no pongan en duda la legitimidad de la voluntad popular. Por lo tanto, cuando anoche el jefe de la OMP anuncia que hay una estimación al 42% y hace la aclaración que no es una muestra estadística, sino que se ha acopiado la información en la medida que ha llegado a los centros de cómputo, que a nivel nacional son 104, creo que él mismo no ha sido capaz de diseñar una muestra nacional para que, como pasan en muchos países y en muchas democracias del mundo, donde los organismos electorales, la misma noche de las elecciones, en base a una muestra nacional, tienen resultados certeros sobre la voluntad popular. Ocurre en España, ocurre en Chile, ocurre en Colombia, ocurre en otras democracias del mundo, y yo estimo que no ha habido ni siquiera la menor voluntad de hacer un esfuerzo por mostrar al país, ¿no? Por mostrar al país un resultado más claro. Y por cierto, en las últimas horas, la tendencia a favor de Keiko Fujimori se ha ido revertiendo y todos están a la espera de los resultados a nivel del extranjero. Por lo tanto, si es que hay garantía de un proceso claro por parte de la OMP, creo que la OMP debe abrir sus sistemas, debe abrir su software, debe abrir sus instalaciones para que el peritaje internacional se practique con la mayor inmediatez y diligencia por parte de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, para que el Perú sepa que la democracia está respondiendo al reto de un país que necesita saber con prontitud y con celeridad quién ganó las elecciones de segunda vuelta el día de ayer. Así es. Sí han sucedido muchos hechos. Bueno, ya no están algunos partidos en lista, desaparecieron por cuestiones propias de ellos, sus deficiencias, en fin. Pero Vizcarra no debió ser candidato, por ejemplo. Vizcarra todavía no pierde su esperanza, a pesar de que ya el Congreso se pronunció, lo inhabilitó 10 años, en fin, de ser el presidente del Congreso de la República. Pero con un Salas Arenas en el Jurado Nacional de Elecciones, cualquier cosa puede pasar. Hubo otro tipo de irregularidades. Por ahí el Partido Morado
resultó con congresistas. También hubo temas de votos en Arequipa, en Piura, en otro tipo de circunscripciones. Se dieron muchas condiciones en cuanto a candidaturas. Un Salaverry que ahora se pasa de un lado, estuvo en el APRA, se fue al Fujimorismo, este señor Salaverry del Fujimorismo se pasó por no sé dónde, después Somos Perú, ahora ya está de amiguito del señor Pedro Castillo. En fin, no tiene sangre en la cara ese señor. Pero hay hechos antecedentes que se dan en el proceso electoral antes y después de la segunda vuelta a propósito de Vizcarra, candidato al Congreso. ¿Qué otros elementos tienes, José Antonio? Bueno, además de la habilitación de la candidatura de Martín Vizcarra como candidato al Congreso por Somos Perú, tengo la convicción que había un direccionamiento político para excluir con el voto dirimente de Salas Arenas a las listas congresales del APRA que fueron inscritas o cuya inscripción quedó trunca por un tema de cierre del proceso de inscripción en el 22 de diciembre. Además, no solamente con el APRA, sino con la lista congresal de Lima, el Partido Popular Cristiano, con las listas congresales de las agrupaciones de Francisco Díez Canseco, con la participación incluso de Fernando Olivera y el señor Sillonis. Y en realidad hicieron una serie de observaciones y a todos nos sorprende que el Jurado Nacional, que ha sido muy exhaustivo en la revisión de las hojas de vida y dio trámite a varias tachas contra candidatos como Hernando de Soto, contra el propio López Aliaga, no tuvo cuidado ni diligencia para poder observar que habían candidatos con sentencias o candidatos con procesos abiertos en curso por delito de terrorismo y ha permitido que participe. Pero el más evidente demostración de parcialidad fue la autorización, habilitación de Martín Vizcarra como candidato al Congreso. No tenía por qué ser candidato al Congreso. La Constitución, si la interpretamos de manera extensiva, no permitía que Martín Vizcarra postule al Congreso por la sencilla razón que ejerció la primera magistratura hasta el mes de noviembre, fecha en la que fue vacado, 9 de noviembre, y por lo tanto no había renunciado a un cargo de esa naturaleza con la debida anticipación. 6 meses manda la Constitución. Por lo tanto, de una manera distorsionada, antijurídica y sin ningún sentido de la realidad, el magistrado Salas Arenas y otros magistrados del Jurado Nacional habilitaron la postulación de Martín Vizcarra y no tengo ninguna duda, Rafael, que Martín Vizcarra logrará su objetivo, que le entreguen las cartas credenciales, jure el cargo de congresista y su inhabilitación aprobada por el Congreso quede en suspenso hasta cuando concluya su mandato legislativo en el 2026. Así es, acá hay un asunto de democracia, de libertad, acá hay muchos padrinos contra la democracia y la libertad, José Antonio, acá hay gobiernos con intenciones malas sobre el Perú, vecinos nuestros, con líderes políticos totalitarios, que son los padrinos de los que están postulando aquí por el lado del radicalismo. Entonces acá hay cosas de millones, acá hay cosas de influencias, acá hay cosas de presiones, y se pueden levantar en peso a algunos funcionarios públicos de nuestro país. Esto tendrá que revelarse, en algún momento se sabrá cosas, pero en ese contexto, gane quien gane, en este momento, las instituciones, los poderes del Estado van a quedar muy débiles. Por tanto, lo mejor sería, si se ha manoseado tanto a estas instituciones electorales, hacer unas nuevas elecciones en el Perú, porque de lo contrario, quien gane no va a tener legitimidad, ni va a tener tampoco las credenciales democráticas puras y prístinas, transparentes o diáfanas que se necesitan. ¿Nuevas elecciones es viable en el país, José Antonio? Bueno, yo creo que las elecciones han sido afectadas por la falta de transparencia. A lo largo de estos meses hemos observado una parcialidad del Jurado Nacional de Elecciones y hemos observado que los organismos electorales han sido cooptados por miembros del poder cercano al vizcarrismo. No podemos olvidar que a pesar que el señor Vizcarra fue vacado, fue inhabilitado, sigue siendo un protagonista de la vida nacional. Yo creo que los lazos del vizcarrismo, la manera como llegó a controlar el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, cómo ha podido direccionar su alianza con los grandes medios de comunicación que lo empoderaron con sus largas peroratas de mediodía a lo largo de la cuarentena y la pandemia, y luego que conocemos la realidad de las cifras de los fallecidos durante la pandemia, ayer Jaime Billy hizo una digresión interesante, llamó a Martín Vizcarra jefe
campaña de Pedro Castillo, porque realmente el mal gobierno, el desgobierno de Martín Vizcarra, donde participaron como protagonistas en el MINSA y sectores claves de la vía nacional, miembros de la llamada izquierda caviar, que ahora se suman al esfuerzo por respaldar a Pedro Castillo, ese desgobierno, esa mala gestión, esa aparente impunidad de la que gozan estos personajes, están ahora encontrando un canal de reelección, entre comillas, a través de Pedro Castillo. Les aseguro que si Pedro Castillo gana las elecciones y asume el gobierno, los que participaron del vizcarrismo serán nuevamente parte del Poder Ejecutivo y de las principales instituciones nacionales. Por lo tanto, hay que promover una auditoría, un peritaje, y yo no descarto que las elecciones que están en duda por la legitimidad de sus resultados puedan merecer, como tú precisas, una nulidad para convocar a nuevos comicios bajo la égida de nuevos organismos electorales legitimados en base a la transparencia y a la pulcritud de la designación de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y probablemente de un nuevo jefe de la OMPE que no responda a intereses políticos o a grupos de interés que tienen, en mi concepto, la voluntad y la vocación de perpetuarse en el poder a través de Pedro Castillo. Pedro Castillo en esta coyuntura representa el continuismo. Y como tú señalas, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno de La Habana, tienen operadores en este país que están alimentando una campaña de odio, de resentimiento, de polarización política que va hacia socavar la institucionalidad de la democracia peruana y hacerla más precaria y al Perú convertirlo en un país ingobernable o con dificultades para encontrar el consenso y el diálogo nacional, que es una tarea de necesidad pública en esta coyuntura. José Antonio, la historia electoral, la historia política reciente en el Perú está por escribirse. ¿Qué pasó en las elecciones anteriores donde ya Keiko ha pasado por esta experiencia? La de PPK, por ejemplo, ¿no? Entre otras. Cómo a veces en mesa se puede perder un partido, pero en este caso parece que lo sofisticado es no llegar a la mesa, porque desde ya el conteo de este momento y todo lo que se ha hecho anteriormente, en las semanas anteriores a la primera, segunda vuelta, ya está demostrando, ¿no?, que Castillo comienza a crecer y a desmarcarse de Keiko Fujimori. Pero en un escenario, en un contexto bastante enrarecido, en el día de la bandera, un 7 de junio, por Bolognesi y todo, nosotros aquí contigo, José Antonio, defendiendo la democracia y la libertad, pero un presidente como Sagasti, dándole más recursos a las Fuerzas Armadas, copiando un poco lo de Codelco en Chile con el cobre acá, dándole algunos puntos del gas, de los pozos de gas y, en fin, para las Fuerzas Armadas, en un contexto donde los gestos son muy importantes, ¿no? En un contexto electoral, como quien diciendo, por si acaso estén tranquilos, señores de las Fuerzas Armadas, que acá están sus bonos, acá está su presupuesto, acá está esto. Está bien que hay que luchar en el Brain, hay que mejorar nuestros equipos, todo, pero en un contexto en el cual no hay nada claro y en el cual también falta un poco de fuerza en Keiko Fujimori y su entorno, y en los otros candidatos democráticos que hoy deberían asumir una posición más firme, viril, valiente, como en el sector empresarial, ¿no? Que ha cometido muchos errores, pero hay demócratas y hay personas que no están dentro de ese conglomerado de monopolios y oligopolios y que bien tienen autoridad moral para salir al frente. ¿Es este ambiente enrarecido el que se vive, José Antonio? Sí, yo creo que muchos piensan que la democracia está solo relacionada con los procesos electorales cada 5 años. Creo que la democracia se construye con el esfuerzo de los partidos, con el esfuerzo de los ciudadanos y con la tarea que debe cumplir el empresariado nacional. Yo veo un empresariado nacional opacado, sin liderazgo, sin actores políticos, pensando que ellos solamente son los llamados a buscar, atraer la inversión, promover el empleo, pedir reglas claras y tratar de acomodarse a las circunstancias de un nuevo gobierno. Creo que el empresariado tiene una tarea que cumplir y más aún, así como el empresariado trató de influenciar en la llamada generación del Bicentenario
cuando entre el 13, 14, 15 de noviembre se logró la renuncia del señor Merino de manera precipitada, luego de apenas unos días de instalado su gobierno, a 2 días de haber juramentado su gabinete, hubo incluso twitters, presencia en las redes sociales de protagonistas de grupos empresariales donde opinaron a favor de las marchas juveniles, que en realidad no fueron marchas juveniles, no nos engañemos, creo que fueron marchas lumpenescas. Muchos de los protagonistas de esa jornada no eran jóvenes universitarios, no eran jóvenes trabajadores, no eran sindicalistas, no eran personas que habían tomado la calle para expresar su protesta, eran personas direccionadas con un fin de violencia. Acordémonos que el congresista Alberto de Belaunde hizo una denuncia falsa sobre cerca de 70 desaparecidos, que luego se comprobó que ninguno de los supuestos desaparecidos tenía tal condición. Entonces fue un gran montaje donde incluso el sector privado tuvo una cuota de responsabilidad. ¿Qué ganó el país con la violencia de esos días? ¿Qué ganó el país con la remoción o renuncia del señor Merino y la designación de un señor Sagasti, que ahora está demostrando en este tránsito hacia un nuevo gobierno que cree que a través de bonos, incentivos económicos, más presupuesto, va a tener la lealtad de las Fuerzas Armadas? Creo que hoy día, Rafael, era el momento para que evocara a Bolognesi, evocar a la patria y tener una lectura política que el Perú está en riesgo. No solo porque puede haber una línea autoritaria, proclive hacia el chavismo, hacia reverdecer líneas marxistas, leninistas, maoístas, sino porque el Perú está fraccionado, el Perú está dividido. Algo nos tiene que unir. Creo que Bolognesi, Grau, nuestros héroes nos pueden unir y creo que el país necesita de la unidad de todos, pero no se puede construir unidad en base a la farsa, en base a la mentira. Creo que el gobierno de Sagasti no está cumpliendo el papel de neutralidad que le corresponde en esa hora de dificultades. Y creo que Keiko Fujimori, y me permito hacer una exhortación, no debe esperar con pasividad los resultados y confiar que la OMPE va a garantizar cifras reales, sino debe asumir un protagonismo político, porque la vigilancia del voto no solo se ejerce a través de los personeros acreditados ante la OMPE, se ejerce con declaraciones políticas y con lecturas políticas que ella y sus colaboradores en esa hora crucial no están expresándose, y hay un gran vacío, mientras que Pedro Castillo asume un liderazgo a veces sutil, a veces discreto, pero a veces también sus miembros, sus militantes, sus seguidores toman la calle y hacen demandas en respeto, porque ellos tienen un doble discurso. Hablan de fraude si es que pierden y hablan de legitimidad si es que ganan. Entonces, por lo tanto, usando... Sí, adelante, concluye. No, por lo tanto, ellos están buscando la razón y la violencia si es que el resultado electoral no les favorece. Si mañana Keiko gana por 5.000, 10.000 o 20.000 votos, tengamos la seguridad que van a tomar las calles, van a demandar, denunciar el fraude y van a promover la violencia en todo el país. Así es. Mira, en este contexto, porque se juega la república de por medio, aquí su existencia, porque estamos viendo ya la presión de la calle, Castillo ya convocando a gente desde anoche, golpeando a transeúntes, golpeando a los que son de Fuerza Popular, agrediendo a periodistas. Estamos viendo ya ese lado que la izquierda siempre lo ha demostrado, ese lado que lo conocemos desde los años 40, 50, 60, 70 y 80, ¿no? De ese lado de la izquierda marxista, leninista y maoísta. Entonces, en ese contexto, hay cosas muy delicadas. Keiko ya dijo, voy a salir a hablar. Lo está haciendo. Pero desde aquí hemos dado un mensaje desde hace días contigo, José Antonio, de mayor entereza por parte de Keiko Fujimori, de que no se deje ella amedrentar, y ya está presentando ya seguramente un video de Castillo, ¿no? Capacitando a personeros, y ya los personeros han tenido de este gobierno de Perú Posible, de Perú Libre, una serie de criterios para ir a la mala, a destruir la elección en donde se presenten. Es decir, estamos aquí ante una situación donde un Castillo sale a hablar una cosa un día, luego otra,
un Castillo que dice una cosa, con la iglesia pone su música cristiana cuando toma su desayuno y después se va a la iglesia católica, es un ecuménico, o sea, para todos los gustos. Es una situación en la cual hemos visto, y lo has dicho muy claro, que las barras bravas salieron y los medios de comunicación tranquilos, pero las encuestadoras, ¿qué pasó aquí con tu análisis? Si tú lo has escrito, José Antonio, yo te felicito por tu valentía, porque tú con esos artículos lo haces por la verdad, aunque te cierren las puertas en los otros medios de comunicación, y evalúas el papel de los medios, y evalúas el papel de estas encuestadoras, que no sé, es un cártel, ¿qué cosa es, José Antonio? No, creo que hay un cártel, creo que no se puede explicar, porque si todos hacemos memoria, el año 90, en la selección del 95, 2000, 2001, en los siguientes procesos nacionales, siempre el boca de urna era cubierto por varias cifras, por varias encuestadoras, CPI, Datum, Apoyo, y en los últimos años por el Instituto de Estudios Peruanos. Sin embargo, que me parece muy sospechoso que en la primera vuelta electoral solamente Alfredo Torres y Apoyo hayan dado cifras de boca de urna y conteo rápido, y que luego las cifras de la OMPE se hayan aproximado a las cifras ofrecidas por Alfredo Torres y por Apoyo. ¿Dónde estuvieron en primera vuelta y dónde han estado ayer los representantes, los equipos técnicos, los que diseñan muestras para boca de urna y conteo rápido de CPI, de Datum? ¿Dónde estuvo Urpi Torrado, el señor Saavedra? ¿Dónde estuvo la gente o los voceros del Instituto de Estudios Peruanos? ¿Se abstuvieron, declinaron, renunciaron a hacer un trabajo de campo? Estuvieron trabajando durante toda la semana previa a las elecciones, a pesar que no se podían publicar encuestas. Hicieron encuestas, salieron en las redes de manera más o menos discreta o subrepticia, pero hicieron un trabajo permanente. Y justo el día de las elecciones no hacen ningún trabajo de campo, no realizan ninguna encuesta, no recogen las cifras de los votantes a la salida de los centros de votación, ¿no? Para hacer el boca de urna, no revisan las actas de sufragio de manera muestral para hacer un conteo rápido al 100%, y solo Apoyo se expresa en su calidad de ¿qué? Apoyo las representa a todas, han recibido un pago, una dádiva, un dinero, les han dicho absténgase, igual les vamos a pagar. ¿Quién financia a las encuestadoras? Ellos han dejado de realizar un trabajo profesional y técnico riguroso como merece el país. ¿Por qué han tenido este ausentismo o abstencionismo en la primera y segunda vuelta? Eso merece una investigación. No olvidemos, Rafael, que en el 2000, cuando Alejandro Toledo, las encuestadoras en el boca de urna lo dieron como ganador en primera vuelta, había sido el más votado en la primera vuelta, iba a haber una segunda vuelta. 4 horas después, en el conteo rápido, dijeron lo contrario, que era Alberto Fujimori. Y recuerdo que en el Congreso de la República, en el 2001, hubo una comisión investigadora que citó a todos los representantes de estas encuestadoras para que expliquen qué fue lo que pasó, ¿no? Y recuerdo que estuvieron en el Congreso Alfredo Torres, el señor Torrado, estuvieron otros representantes de las encuestadoras de ese entonces. Por lo tanto, este caso de abstencionismo, de no haber hecho encuestas, merece la mayor investigación. Se corren en Lima muchos rumores que han recibido dinero del Foro de Sao Paulo para no hacer un trabajo muestral el día de ayer, 6 de junio. Estimado José Antonio, ¿tú te acuerdas en las universidades y en los sindicatos cuando los comunistas como Cerrón, como Castillo, cuando veían que había democracia y había que votar, iban y rompían las actas, iban con sus armamentos, con sus palos, cuartones de 3 metros, 3x4, 4x4, tremendas maderas, a atacar a los universitarios, a atacar a los sindicalistas libres y democráticos? Eso es el señor Castillo en este momento, porque hoy ya se está presentando información, videos, de que él cómo ha instruido a determinadas personas para que cuando vayan a votar, si no hay un personero de Keiko, arranquen con todo. Así como esos viejos tiempos que hemos vivido luchando en los sindicatos y en las federaciones de estudiantes contra esos comunistas que venían a alterar las ánforas. Eso es lo que ya ha habido ahora. No se puede explicar que en un colegio haya 0 para Fuerza Popular y 170, 180, 165 para Castillo. ¿Qué pasó ahí? Esa es la voluntad antidemocrática de esta gente, estimado José Antonio,
que han ido al pueblo y lo han amenazado. Si hay un voto de Keiko Fujimori en este pueblo, algo les vamos a chicotear. Eso no se puede permitir. ¿Y eso qué nombre tiene? Es una estafa, es un fraude. Por eso creo que las elecciones nuevas en el Perú son necesarias. Lo que has venido escribiendo de una auditoría internacional es menester hoy más que nunca por la República y la democracia. Bueno, estoy seguro que la auditoría internacional solo la debe solicitar ambos candidatos o al menos Keiko Fujimori. No puede dejar de pronunciarse. El peritaje, la auditoría es un imperativo. Solo puede ser la garantía de que si este peritaje o auditoría se operativiza y ella gana las elecciones, tendrá el respaldo de organismos internacionales idóneos, neutrales. Y de lo contrario, va a haber la sombra, como tú señalas, de un proceso electoral fallido, con deficiencias y con fallas graves y con una voluntad para distorsionar la voluntad del voto ciudadano. Por lo tanto, dejemos la pasividad, asumamos la acción y sin desvirtuar la voluntad del pueblo, exijamos que el país encuentre la senda de la verdad respecto a los comicios realizados ayer en segunda vuelta. Así es, nos queda 2 minutos. Estimado José Antonio, yo agradezco a Radio Miraflores La Auténtica, a Henry Agüero, nuestro productor general, por estos 2 minutos que nos dan. Estamos 7:34. Hay muchas noticias que se vienen. Este programa es emblemático, es histórico. Compártalo, amigo, amiga. Solamente un comentario final, estimado José Antonio, muy breve, porque hemos visto que los caviares se han infiltrado en todos sitios. Manejan las ONG. Esas ONG tienen tribuna en el Grupo El Comercio, en sus canales de televisión. Hoy conversos, y no hay mayor peligro que aquellos que se convierten a última hora. Vemos a esos miembros de estas ONG en distintos grupos de analistas, tomando facultades de las universidades, tomando periódicos, y lamentablemente hay bobos, hay en los medios de comunicación periodistas tan bobos, que hay un Estado bobo también en el Perú, que les dan tribuna a ellos y no a la verdad y la transparencia de lo que aquí estamos predicando por la democracia, la libertad y el futuro de nuestros hijos. Esos son los que están en las encuestadoras también, que tú has mencionado y les has hecho un escaneo a ese cártel de encuestadoras. Un gran fraude para el Perú es lo que se viene y se vive. El Perú tiene que dar un ejemplo al mundo. Tú como internacionalista, estimado José Antonio, esa voracidad de países totalitarios que quieren tomar el Perú. Un mensaje de 1 minuto para el mundo como internacionalista, hermano, en esta lucha, en esta batalla por defender la democracia en el Perú, en el hemisferio occidental. Creo que la democracia en el Perú está en riesgo. Creo que la amenaza totalitaria no es solamente una afirmación ligera, sino responde a hechos ciertos. Hay una concertación de voluntades en el eje La Habana-Caracas para hacer del Perú un país subyugado bajo la membresía de Perú Libre y bajo el liderazgo de Vladimir Cerrón, que es realmente el ideólogo y el impulsor de esta propuesta de Perú Libre marxista, leninista y maoísta. Creo además que el Perú necesita que todas las fuerzas democráticas, bajo el liderazgo de la candidata que pasó a segunda vuelta y los partidos que no lograron participar de la segunda vuelta, incluso aquellos partidos que no han participado de los comicios nacionales, se sumen a esta voluntad férrea de defender la libertad y la democracia frente a una amenaza totalitaria. Estoy seguro que en el Perú, el señor Cerrón y Perú Libre no están trabajando solos. Hay una serie de protagonistas que han llegado como turistas al país para sumarse a una campaña para fraccionar la unidad nacional, para dividir y polarizar el Perú y para impulsar un fraude electoral o, de lo contrario, imponer una candidatura que no ha ganado las elecciones. No es aceptable que se diga, si no ganamos, es fraude. No, deben reconocer los resultados electorales. Y ayer, a lo largo del día, han demostrado que su única voluntad es perturbar el orden del sistema democrático. Y los acontecimientos de esta noche así también lo están demostrando, Rafael. Muchas gracias, José Antonio. Gracias a esta plataforma digital periodística, con un Salas en el jurado no hay garantías de nada. Con los caviares tomando los medios de comunicación tampoco, José Antonio. Unas encuestadoras que no se sabe adormecidas y le dejan solamente a una que haga y diga lo que quiere de manera irresponsable, generando una confusión en el público también. No hay democracia.
7 de junio, la bandera se defiende hasta quemar el último cartucho. Despierten, señores de las Fuerzas Armadas, de la policía, licenciados, demócratas de verdad, líderes de los partidos políticos democráticos. Despierten, puede ser demasiado tarde si es que dejamos pasar, porque aquí se viene la desmembración de la República. Gracias, José Antonio, otra vez. Hasta la próxima. Muchas gracias, Radio Miraflores. Muchas gracias.